La voz que rompe el silencio. El viento de la tarde recorría las calles con suavidad, como si el mundo respirara en calma. Todo parecía estar en su lugar. Los mercados cerraban, las voces se apagaban poco a poco, y la luz del sol comenzaba a rendirse ante la noche. En medio de esa rutina vivía Jonás. No era un hombre cualquiera, su nombre era conocido. Era un profeta, un mensajero de Dios, alguien que había escuchado la voz divina más de una vez y que había hablado en su nombre. Pero esa noche, algo era distinto. Había un peso en el aire, una sensación difícil de explicar, como si el silencio escondiera algo, como si el cielo estuviera a punto de romperse. Jonás lo sintió antes de que ocurriera, y entonces sucedió. No fue un trueno, no fue un sonido externo, fue una voz, directa, inconfundible, imposible de ignorar. Una voz que no se escucha con los oídos, sino con el alma. Levántate. El corazón de Jonás se tensó. Ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. El tiempo pareció detenerse. Nínive. Solo ese nombre era suficiente para estremecer a cualquiera. Una ciudad inmensa, poderosa, pero también brutal, conocida por su violencia, su arrogancia, su desprecio por todo lo que era justo. Era enemiga de su pueblo, enemiga de todo lo que Jonás conocía. Y ahora, Dios quería enviarle allí. No como testigo, sino como mensajero. Jonás no respondió de inmediato, permaneció en silencio, pero dentro de él algo comenzó a agitarse. No era miedo, al menos no del todo. Era algo más profundo, conflicto. Porque Jonás sabía algo que otros no entendían del todo. Dios no solo juzga, Dios también perdona. Y si él iba, si hablaba, si la ciudad escuchaba, entonces existía la posibilidad de que Nínive no fuera destruida, que fuera perdonada. Sus manos se cerraron lentamente. ¿Por qué ellos?, pensó. ¿Por qué darles una oportunidad? Las imágenes cruzaron su mente. Injusticias, violencia, pueblos oprimidos, personas que habían sufrido por culpa de esa ciudad. ¿Y ahora, misericordia? No. Algo dentro de Jonás se resistía. No quería ser parte de eso. No quería ser el instrumento de salvación para quienes en su corazón no lo merecían. El silencio volvió a llenar la habitación, pero ya no era el mismo. Ahora era pesado, incómodo, lleno de una decisión que estaba creciendo en su interior. Jonás sabía lo que tenía que hacer. Sabía cuál era el camino correcto, pero también sabía que podía elegir otro. Esa noche no durmió. Caminó de un lado a otro, con pensamientos que no lo dejaban en paz. Cada paso lo acercaba más a una decisión que cambiaría todo. Al amanecer, el cielo comenzó a iluminarse lentamente. Un nuevo día nacía, y con él, una elección. Jonás tomó aire profundamente y decidió. Pero no fue la decisión que se esperaba de un profeta. No fue obediencia, fue huida. Sin mirar atrás, sin anunciarlo a nadie, comenzó a moverse con rapidez. Sus pasos iban en dirección contraria, hacia Jope, hacia el mar, hacia lo desconocido, hacia lo imposible. Porque en el fondo, Jonás había tomado una decisión tan humana como peligrosa: intentar escapar de Dios. El sonido de sus pasos se mezclaba con los latidos de su corazón. Cada paso era más firme que el anterior, como si tratara de convencerse a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto. Si no voy, no tendrán oportunidad, se repetía. Si no hablo, no serán perdonados. Pero en lo más profundo, una verdad comenzaba a susurrar. No estaba huyendo de una misión, estaba huyendo de Dios mismo. Y aún así,
siguió caminando, porque hay decisiones que no nacen de la lógica, sino del orgullo. Y Jonás ya había elegido. Pero lo que no sabía es que no existe rincón en la tierra, ni en el mar, ni en la oscuridad, donde alguien pueda esconderse de la voz que lo llamó. La huida hacia lo imposible. El olor a sal y madera húmeda llenaba el aire cuando Jonás llegó a Jope. El puerto estaba vivo, hombres cargando mercancías, voces cruzándose, cuerdas tensándose contra el peso de los barcos. Todo parecía moverse, avanzar, partir hacia algún destino. Y eso era exactamente lo que Jonás quería. Irse, lejos, lo más lejos posible. Sus ojos recorrieron los navíos hasta detenerse en uno en particular. No sabía por qué, pero lo sintió. Ese barco, ese sería el medio para su escape. ¿A dónde va?, preguntó con voz firme, aunque por dentro todo temblaba. A Tarsis, respondió uno de los marineros. Tarsis. El nombre resonó como una promesa. Era el extremo opuesto, el lugar más distante que podía imaginar. Si Nínive estaba hacia un lado, Tarsis estaba hacia el otro. Perfecto. Sin dudarlo, pagó el pasaje. No negoció, no preguntó más, solo quería subir, desaparecer, alejarse. Cada paso sobre la madera del barco era una declaración silenciosa. No voy a obedecer. El barco comenzó a moverse lentamente. Las cuerdas fueron soltadas, las velas se desplegaron y el puerto empezó a quedar atrás. Jonás observó cómo la tierra firme se hacía pequeña, distante, casi irrelevante. Por un momento sintió alivio, como si hubiera logrado lo imposible, como si realmente pudiera escapar. El sonido del mar golpeando contra el casco era constante, hipnótico. El viento soplaba con suavidad, impulsando la nave hacia lo desconocido. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Jonás descendió a la parte inferior del barco. No quería hablar con nadie, no quería preguntas, solo quería silencio, oscuridad, olvido. Se recostó en un encón, apoyando la cabeza contra la madera. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente aún luchaba. Ya está, pensó. Ya tomé mi decisión. Intentaba convencerse de que todo estaría bien, que el tiempo borraría esa voz, que la distancia sería suficiente. Pero algo dentro de él no se calmaba. Era como una sombra, una sensación persistente de que no estaba huyendo hacia la libertad, sino algo más profundo, más inevitable. El vaivén del barco comenzó a volverse más fuerte. Al principio fue sutil, casi imperceptible, pero poco a poco algo cambió. El viento dejó de ser suave, se volvió agresivo. El sonido del mar ya no era rítmico, era violento. Arriba las voces comenzaban a elevarse. Sujeten las cuerdas, refuercen las velas, esto no es normal. Jonás abrió los ojos. El barco crujía. El aire se había vuelto pesado, cargado de una tensión que no se podía ignorar. No era solo una tormenta, había algo más, algo que no encajaba. Los pasos apresurados de los marineros retumbaban sobre su cabeza. El caos comenzaba a tomar forma. Y aún así, Jonás no se movió. Se quedó ahí, en silencio, como si una parte de él ya supiera. El barco se inclinó con violencia. Un golpe seco sacudió toda la estructura. Gritos, madera tensándose al límite, el sonido del agua golpeando con furia. La tormenta había llegado, pero no era una tormenta cualquiera. Era demasiado repentina, demasiado intensa, demasiado dirigida. Jonás cerró los ojos por un instante y en ese momento lo entendió. No importaba cuán lejos fuera, no importaba cuán rápido huyera, no importaba cuánto intentara ignorarlo. Esto no era coincidencia, no era el mar, no era el clima, era Dios, y lo había encontrado. Arriba el pánico crecía. Los marineros corrían desesperados, arrojando carga al mar para aligerar el peso. Cada uno clamaba a su propio Dios, buscando ayuda en medio del caos. Pero nada funcionaba. La tormenta no cedía. Al contrario, parecía intensificarse, como si estuviera esperando algo, como si buscara algo, o a alguien. Jonás permaneció en la oscuridad, con el sonido del desastre envolviéndolo todo. Ya no podía negar la verdad.
Había intentado huir de su propósito, pero su propósito lo había seguido, y ahora lo estaba alcanzando. Porque cuando Dios llama, no es el ruido lo que persigue al hombre, es el silencio lo que lo confronta. La tormenta que revela la verdad. El barco ya no avanzaba. Era como si el mar mismo se hubiera levantado para impedirlo. Las olas golpeaban con furia, elevándose como muros oscuros que amenazaban con tragárselo todo. El viento aullaba con una intensidad casi sobrenatural, desgarrando las velas, sacudiendo cada rincón de la embarcación. Arriba, los marineros luchaban por mantenerse en pie. «¡Esto no es normal!», gritó uno, aferrándose a una cuerda. «¡Nunca había visto algo así!». El miedo no era solo físico, era profundo. Era ese tipo de temor que nace cuando el alma percibe que hay algo más allá de lo visible, algo que no se puede controlar. Cada uno comenzó a clamar a su propio Dios, elevando oraciones desesperadas al cielo cubierto de sombras. Sus voces se mezclaban con el rugido del mar, creando un caos que parecía no tener salida. Pero la tormenta no respondía, no disminuía, no escuchaba. Era como si estuviera esperando una verdad que aún no había sido dicha. Mientras tanto, en la parte baja del barco, Jonás seguía allí, inmóvil, en silencio, dormido. No era un descanso tranquilo, era un sueño pesado, casi forzado, como si su cuerpo estuviera intentando escapar de lo que su alma ya sabía, hasta que unos pasos violentos los despertaron. El capitán descendió rápidamente, con el rostro marcado por la desesperación. «¿Qué haces aquí?», gritó, sacudiéndolo. «¡Levántate!». Jonás abrió los ojos, confundido por un instante, pero la realidad lo golpeó de inmediato. El ruido, la sacudida, el caos. No había escapatoria. «¡Clama a tu Dios!», insistió el capitán. «Tal vez Él tenga compasión de nosotros y no muramos». Esas palabras atravesaron a Jonás, no porque fueran nuevas, sino porque confirmaban lo que él ya sabía. Esto no era una tormenta común, era un llamado, uno que él había decidido ignorar. Jonás se incorporó lentamente, sintiendo el peso de cada movimiento. Subió a la cubierta, donde el viento golpeaba sin piedad, y el miedo se podía ver en cada rostro. Los marineros ya no sabían qué hacer. Entonces, uno de ellos propuso algo que cambiaría todo. «Echemos suertes», dijo. «Así sabremos por causa de quién nos ha venido este mal». Hubo un breve silencio. No era una solución lógica, pero en medio del caos era lo único que tenían. Aceptaron. Las suertes fueron lanzadas. El tiempo pareció detenerse una vez más, y cuando cayeron, todo apuntó a Jonás. Las miradas se clavaron en él. No eran miradas de enojo, eran de miedo, de incertidumbre. «Dinos», dijo uno, con voz tensa, «¿por qué nos ha venido esta desgracia? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu pueblo?» Jonás respiró profundamente. Este era el momento. La verdad ya no podía seguir oculta. «Soy hebreo», dijo finalmente, «y temo al Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra». Un silencio pesado cayó sobre todos, porque si ese Dios había hecho el mar, entonces esto no era casualidad. «¿Qué has hecho?», preguntaron, ahora con terror abierto en sus voces. Jonás no respondió de inmediato. No hacía falta. Ellos ya lo sabían, porque en medio del ruido, de la tormenta, del caos, la verdad había salido a la superficie. «Estoy huyendo de él», confesó al fin. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más pesadas que el viento, más profundas que el mar. Huir de Dios. ¿Quién podría hacer algo así y esperar que todo saliera bien? La tormenta rugió con más fuerza, como si respondiera a esa confesión, como si exigiera una resolución. «¿Qué haremos contigo para que el mar se calme?»,
Preguntaron, desesperados. Jonás los miró, y por primera vez desde que todo comenzó, dejó de huir. La caída al abismo. El viento seguía rugiendo, pero algo había cambiado. Ya no era solo caos. Ahora había una decisión flotando en el aire. Los marineros miraban a Jonás, y luego al mar. Nadie quería ser el primero en moverse. Nadie quería cargar con el peso de arrojar a un hombre a la muerte. «No», dijo uno de ellos, «debe haber otra forma». Y sin decir más, comenzaron a remar, con todas sus fuerzas. Intentaron llevar el barco de vuelta a tierra, luchando contra la corriente, contra el viento, contra esa fuerza invisible que parecía empujarlos en dirección contraria. Remaban con desesperación, con miedo, con una esperanza que se desvanecía con cada ola. Pero el mar no cedía. Al contrario, se volvía más violento, como si rechazara cada intento de escape, como si no aceptara otra solución. El cielo crujió con un estruendo. Una ola gigantesca golpeó el barco, haciéndolo inclinar peligrosamente. La madera chilló. El agua comenzó a entrar. Ya no había tiempo. Los marineros se miraron entre sí. Sus rostros estaban empapados, no solo por la lluvia, sino por la angustia. Entonces, algo inesperado ocurrió. No clamaron a sus dioses, clamaron al Dios de Jonás. «Te rogamos, Señor», gritó el capitán, levantando la voz por encima del viento. «No nos hagas perecer por la vida de este hombre. No pongas sobre nosotros sangre inocente». Era una oración sincera, desesperada, una rendición ante una verdad que apenas comenzaban a comprender. Jonás observaba en silencio. Por primera vez desde que todo comenzó, no intentó escapar, no discutió, no dudó. Sabía lo que debía pasar. El viento golpeaba su rostro mientras daba un paso al frente. El borde del barco estaba a solo unos centímetros. Abajo, el mar lo esperaba, oscuro, profundo, infinito. No había regreso, no había garantías, solo una certeza. Su huida lo había llevado hasta ese punto, y ahora debía enfrentarlo. Los marineros se acercaron lentamente. Sus manos temblaban. No eran asesinos, no querían hacerlo, pero la tormenta no dejaba otra opción. «Perdónanos», susurró uno de ellos. Jonás no respondió. Solo cerró los ojos por un instante, y en ese breve silencio dejó de resistirse. Lo tomaron. El mundo pareció detenerse por un segundo, y entonces lo lanzaron. El impacto contra el agua fue brutal, fría, cortante, como si el mar mismo lo hubiera recibido con violencia. Jonás se hundió, rápido, sin control. El ruido desapareció de golpe. El viento, los gritos, la tormenta, todo quedó atrás. Solo quedaba el silencio. Un silencio profundo, pesado, absoluto. Arriba, en la superficie, algo increíble ocurrió. El mar se calmó. Instantáneamente, las olas se aquietaron. El viento cesó. El cielo dejó de rugir, como si nunca hubiera habido tormenta, como si todo hubiera sido solo por él. Los marineros quedaron en shock, respiraban con dificultad, mirando el mar ahora tranquilo, intentando comprender lo que acababan de presenciar. Y entonces, el miedo cambió. Ya no era miedo al mar, era temor a Dios. Se arrodillaron, en medio del barco, en medio del silencio, y adoraron. Pero Jonás seguía descendiendo, cada vez más profundo. La luz desaparecía poco a poco. El agua se volvía más fría, más densa. La presión aumentaba. Su cuerpo luchaba por reaccionar, pero era inútil. No había nada que sostener, nada que detener la caída. Era el abismo, el final.
o eso parecía, porque justo cuando la oscuridad lo envolvía por completo, cuando el aire se le escapaba, cuando todo indicaba que ese sería su último instante, algo se movió en las profundidades. Algo enorme, silencioso, antiguo. Una presencia que no pertenecía al caos, sino al propósito. Desde lo más oscuro del mar, emergió, y en un solo instante, Jonás desapareció, no en la muerte, sino en algo aún más inexplicable. Porque cuando todo parece perdido, es cuando comienza lo que nadie podría imaginar. En el vientre de la oscuridad, no había luz, no había sonido, no había tiempo. Jonás no sabía si estaba vivo, o si ya había cruzado el umbral de la muerte. Todo lo que conocía había desaparecido en un instante. Ya no había mar golpeando, ni viento, ni voces. Solo oscuridad. Una oscuridad tan profunda que parecía tener peso, como si lo envolviera, como si lo presionara desde todos lados. Intentó moverse, pero el espacio era estrecho, húmedo, vivo. El aire era espeso, difícil de respirar. Cada inhalación se sentía como un esfuerzo. Su cuerpo estaba débil, agotado por la caída, por el frío, por el miedo. Y entonces lo entendió. No estaba en el fondo del mar, estaba dentro de algo. Algo gigantesco, algo que lo había tragado. El pensamiento debió haberlo llenado de terror, pero curiosamente, no gritó, no luchó, no intentó escapar, porque en ese momento, Jonás ya no huía. Por primera vez desde que todo comenzó, no había a dónde correr, no había distracciones, no había excusas, solo él y la verdad. Se quedó quieto, escuchando, sintiendo, y en medio de ese silencio absoluto, algo comenzó a surgir desde lo más profundo de su ser. No era miedo, era reconocimiento. He huido, pensó. Las palabras no salieron de sus labios, pero resonaron con fuerza dentro de él. Había huido del llamado, había huido del propósito, pero más que eso, había huido del corazón de Dios. Cerró los ojos, aunque no había diferencia. Todo era oscuridad. Pero dentro de esa oscuridad, comenzaron a aparecer imágenes. La voz que lo llamó, la ciudad que rechazó, el barco, la tormenta, los rostros de los marineros. Todo lo alcanzó. Todo volvió. Y con ello, una verdad imposible de ignorar. No era la tormenta lo que lo había traído hasta allí. Era su decisión, su orgullo, su resistencia a aceptar que Dios podía amar incluso a quienes él consideraba indignos. Un nudo se formó en su garganta. Por primera vez, no se justificó. No se defendió. Solo reconoció. Me equivoqué. El silencio no respondió, pero no era un silencio vacío. Era un silencio que escuchaba. El cuerpo de Jonás temblaba levemente, no por el frío, sino por el peso de lo que estaba enfrentando. No había testigos, no había público que cuidar, solo verdad. Y en medio de esa verdad, algo cambió. Jonás cayó de rodillas como pudo,
en ese espacio imposible. Y entonces habló. No como profeta, no como mensajero, sino como hombre. En mi angustia clamé a ti, Señor. Susurró con voz quebrada, y tú me respondiste. Las palabras salían lentamente, como si cada una atravesara capas de resistencia que habían estado ahí por mucho tiempo. Desde lo profundo, desde lo más hondo, te invoqué y escuchaste mi voz. Cada frase no era solo oración, era rendición. Era el reconocimiento de que no podía salvarse solo, de que no podía huir, de que no podía controlar el propósito de Dios. El aire seguía siendo escaso, la oscuridad seguía siendo total. El encierro, insoportable, pero algo dentro de él comenzaba a liberarse. Me arrojaste al abismo, continuó, y las corrientes me rodearon. Todas tus olas pasaron sobre mí. Su voz tembló, pero no se detuvo, porque ahora no estaba huyendo del proceso, lo estaba atravesando. Pero aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Esa frase lo cambió todo, porque no era solo una oración, era una decisión, una dirección, un regreso. El tiempo pasaba, o al menos eso parecía. No había sol, no había noche, solo una existencia suspendida entre la vida y la muerte. 3 días, 3 noches. Y en ese tiempo, Jonás dejó de ser el hombre que huía, para convertirse en el hombre que entendía. No todo, pero lo suficiente para saber que el propósito de Dios no era castigar, sino restaurar, que su llamado no era una carga, sino una oportunidad, y que incluso en la oscuridad más profunda, Dios seguía presente. Y entonces ocurrió. No afuera, dentro. Algo cambió. No en el pez, no en el mar, en Jonás. Porque cuando el corazón cambia, todo lo demás comienza a moverse. Y en ese instante silencioso, Dios volvió a hablar. La segunda oportunidad. El movimiento comenzó de forma repentina. Después de lo que parecían días suspendidos en una oscuridad interminable, el cuerpo de Jonás sintió un sacudón. El espacio a su alrededor se contrajo, como si algo estuviera cambiando desde afuera. El pez ascendía. Jonás no podía verlo, pero lo sentía. El ritmo era distinto, la presión cambiaba. El silencio ya no era absoluto. Algo estaba por ocurrir. Y entonces, un impulso violento, un estremecimiento final. Y de pronto, luz. El cuerpo de Jonás fue expulsado con fuerza, arrojado sobre tierra firme. El aire golpeó su rostro como una explosión de vida. Tosió, jadeó, sintiendo cómo sus pulmones se llenaban nuevamente. Estaba vivo, contra toda lógica, contra toda expectativa. Había salido de las profundidades, no como un hombre derrotado, sino como alguien que había sido sostenido en medio de lo imposible.
Permaneció en el suelo por un largo momento, sin moverse. La arena húmeda bajo sus manos, el sonido del viento, el olor del mundo exterior, todo se sentía distinto, más real, más intenso, como si ahora pudiera percibir lo que antes ignoraba. Cerró los ojos, y en ese instante volvió a escucharla. La voz, clara, directa, inconfundible. Levántate. Jonás no se sorprendió, no dudó. Ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Las mismas palabras, el mismo llamado, pero esta vez no encontró resistencia en su interior, porque ya no era el mismo hombre. Se incorporó lentamente. Su cuerpo aún estaba débil, pero su espíritu, firme. No había discusión, no había excusas, solo obediencia. Jonás comenzó a caminar. El camino hacia Nínive no era corto. Cada paso era un recordatorio de lo que había vivido, del mar, de la oscuridad, de la voz que nunca lo abandonó. Pero ahora no caminaba huyendo, caminaba hacia su propósito. Días después, la ciudad apareció en el horizonte. Nínive, inmensa, imponente. Sus muros parecían interminables, sus calles llenas de vida. Era una ciudad poderosa, pero también cargada de todo aquello que la había hecho conocida: orgullo, violencia, indiferencia. Jonás se detuvo por un momento, observando, respirando, recordando por qué no quería estar allí. Pero ya no podía mirar con los mismos ojos. Había estado en la oscuridad, había sentido lo que era estar perdido, y aún así, había recibido misericordia. Entró. Las calles eran caóticas, gente comerciando, discutiendo, viviendo sin conciencia de lo que estaba por ocurrir. Nadie sabía quién era él, nadie sabía lo que traía, pero el mensaje ardía dentro de su pecho. No era suyo, y ya no podía retenerlo. Jonás avanzó entre la multitud. Su presencia comenzó a llamar la atención, no por su apariencia, sino por la intensidad que lo rodeaba. Y entonces habló: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Las palabras cayeron como una piedra en el silencio. No eran largas, no eran elaboradas, pero estaban cargadas de una autoridad que no provenía de él. La gente se detuvo. Algunos rieron, otros se incomodaron, pero nadie pudo ignorarlo. Jonás continuó, repitiendo el mensaje, caminando por la ciudad, proclamando lo que había sido enviado a decir. Pero en lo profundo de su corazón, algo aún no estaba resuelto. Había obedecido, sí. Había cumplido, sí. Pero no había cambiado del todo. Porque aunque ahora caminaba en dirección correcta, sus sentimientos no estaban alineados. No quería que Nínive cambiara. No quería que fueran perdonados. Solo estaba haciendo lo que debía. Nada más. Y mientras su voz resonaba en cada rincón de la ciudad, algo comenzaba a moverse. No solo en él, en Nínive. Porque las palabras de Dios, cuando son escuchadas, nunca regresan vacías. Y lo que estaba a punto de suceder, ni siquiera Jonás estaba preparado para aceptarlo. El arrepentimiento que incomoda. Al principio, nadie supo cómo reaccionar. Las palabras de Jonás habían sido simples, pero no comunes. No eran un grito vacío ni una advertencia cualquiera. Había algo en su voz, en su presencia, que atravesaba más allá de lo evidente. 40 días. El eco de ese número comenzó a repetirse entre las calles. Algunos lo ignoraron, otros se burlaron, pero unos cuantos se detuvieron. Y esos pocos comenzaron a cambiarlo todo. Un hombre dejó de trabajar y miró al cielo. Una mujer guardó silencio en medio de una discusión.
Un anciano recordó historias antiguas, advertencias que hablaban de un Dios que no podía ser ignorado. La inquietud se extendió, como una chispa, como un susurro que se volvía imposible de callar. Jonás seguía caminando, proclamando el mensaje una y otra vez, pero comenzó a notar algo extraño. La ciudad estaba escuchando, no con rechazo, con temor. Un temor distinto. No era pánico ciego, era conciencia. Era el reconocimiento de que tal vez, solo tal vez, aquello era real. La noticia llegó rápidamente hasta el centro del poder, hasta el rey de Nínive, el hombre más importante de la ciudad, el que tenía autoridad absoluta, el que no respondía ante nadie, o al menos, eso creía. Cuando escuchó el mensaje, no lo desechó, no lo ignoró, no lo ridiculizó. Se levantó de su trono, y en ese acto, todo cambió. Se quitó sus vestiduras reales, dejó a un lado su corona, y en su lugar se cubrió con tela áspera, símbolo de humildad, de luto, de arrepentimiento. Se sentó en ceniza, el rey en el polvo, y no se quedó ahí. Ordenó algo que nadie esperaba: que todos, absolutamente todos, ayunen. Hombres, mujeres, ancianos, niños, incluso los animales. Que clamen con fuerza a Dios, declaró. Que abandonen su mal camino, que se aparten de la violencia. Su voz no era arrogante, era urgente. ¿Quién sabe?, añadió. Tal vez Dios se detenga, tal vez cambie de parecer y no perezcamos. La ciudad entera respondió. Las calles se silenciaron. El bullicio desapareció. Lo que antes era orgullo, ahora era quebranto. Lo que antes era indiferencia, ahora era clamor. Nínive, la gran ciudad, se estaba humillando. Y Jonás lo vio. Cada paso que daba, cada rincón que cruzaba, confirmaba lo que estaba ocurriendo. No era superficial, no era momentáneo, era real. La gente cambiaba, se detenía, se volvía, y entonces sucedió lo inevitable. Dios vio sus acciones, vio su arrepentimiento, vio el cambio en sus corazones, y decidió no destruir la ciudad. El juicio se detuvo. La destrucción no llegó. La misericordia ganó. Pero Jonás no se alegró. No sintió alivio. No sintió satisfacción. Sintió enojo. Un enojo profundo, ardiente, imposible de ocultar. Se apartó de la ciudad con el rostro endurecido. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Todo en él estaba en tensión. «Lo sabía», exclamó, mirando al cielo. «Sabía que harías esto». Su voz ya no era la de un profeta proclamando, era la de un hombre confrontando. «Por eso huí», continuó, «porque sé que eres un Dios compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, que te arrepientes del mal». Cada palabra era verdad, pero en su boca sonaban como una queja, como una acusación. «Quítame la vida», dijo finalmente, «porque es mejor morir que vivir». El silencio cayó una vez más, pero esta vez no era como antes. Era un silencio que esperaba, que confrontaba. Y entonces Dios habló, no con ira, no con juicio, con una pregunta. ¿Haces bien en enojarte? Jonás no respondió, porque en el fondo sabía que esa pregunta no era simple. Era un espejo, uno que revelaba algo más profundo que su enojo. Revelaba su corazón. Y mientras la ciudad celebraba una misericordia que no esperaba, Jonás se alejaba, incapaz de aceptarla. Porque a veces, lo más difícil no es obedecer a Dios,
sino aceptar que su gracia alcanza a quienes nosotros no elegiríamos. La lección que cambia todo. Jonás se alejó de la ciudad, no corriendo como antes, pero sí distanciándose, como si necesitara espacio, como si no pudiera permanecer en un lugar donde la misericordia había vencido y él no estaba de acuerdo. Subió a una colina al oriente de Nínive. Desde allí podía ver la ciudad entera, sus muros, sus calles, su gente. Todo seguía en pie, todo seguía vivo. Construyó una pequeña enramada, un refugio improvisado para protegerse del sol. Se sentó bajo su sombra, en silencio, observando, esperando. Porque en el fondo aún había algo dentro de él que no terminaba de rendirse. Una parte que deseaba que, en cualquier momento, todo cambiara, que el juicio cayera, que la historia tomara el rumbo que él consideraba justo. Pero los días pasaban, y nada ocurría. Nínive no era destruida, la ciudad seguía respirando, y eso lo consumía por dentro. El sol comenzó a elevarse con fuerza, el calor era intenso, pesado, casi insoportable. La sombra de su refugio apenas era suficiente. Jonás permanecía allí, inmóvil, atrapado en su propia frustración. Y entonces, algo creció. No lo vio comenzar, no escuchó cómo ocurrió, simplemente estaba allí, una planta, de hojas grandes, verdes, vivas. Había brotado junto a él, elevándose rápidamente, extendiendo su sombra sobre su cabeza, protegiéndolo, refrescándolo. Jonás levantó la mirada, y por primera vez desde que todo comenzó, sonrió. Era una alegría sencilla, silenciosa, casi infantil. No era por la ciudad, no era por las personas, era por la planta, porque le daba alivio, porque le quitaba el peso del sol, porque le ofrecía comodidad. Y en ese pequeño detalle, su corazón encontró descanso. Pero al amanecer del día siguiente, algo cambió. Un pequeño gusano apareció, invisible, insignificante, pero suficiente. Atacó la planta, la debilitó, la consumió, y cuando el sol volvió a levantarse, la planta estaba seca, muerta. La sombra había desaparecido, el calor regresó con más fuerza que antes. El viento del desierto soplaba ardiente, golpeando el rostro de Jonás. El aire quemaba, y con ello, la incomodidad volvió, pero esta vez más intensa, más personal. Jonás sintió cómo el enojo regresaba, aún más fuerte que antes. «Prefiero morir», exclamó, exhausto. «Es mejor morir que vivir». El mismo grito, la misma desesperación, pero ahora por algo distinto, no por una ciudad, por una planta. Y entonces Dios habló. De nuevo, ¿haces bien en enojarte por la planta? Jonás respondió sin dudar. Claro que sí, dijo, tengo razón en enojarme hasta la muerte. Y en ese momento, la respuesta llegó, no como reproche, sino como revelación. Tú te compadeces de la planta, por la cual no trabajaste, ni hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. El silencio se hizo profundo. Cada palabra caía con precisión. ¿Y no he de compadecerme yo de Nínive, esa gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y muchos animales? Jonás no respondió. No pudo, porque la pregunta no buscaba una respuesta, buscaba transformación. Todo quedó en silencio. La ciudad seguía allí, viva, respirando, llena de personas que habían cambiado. Y un profeta, sentado en una colina, enfrentando algo mucho más difícil que una tormenta, su propio corazón. La historia no termina con una reacción. No dice si Jonás entendió completamente. No dice si cambió del todo. Y quizás ese es el punto. Porque esta historia no trata solo de un profeta que huyó.
ni de una ciudad que se arrepintió. Trata de algo más profundo, más cercano, más incómodo. Trata de nosotros, de las veces que huimos, de las veces que obedecemos, pero sin querer, de las veces que recibimos gracia, pero no queremos que otros la reciban. Y sobre todo, de un Dios que sigue llamando, que sigue buscando, que sigue mostrando misericordia incluso cuando no la entendemos. Porque no importa cuán lejos corras, ni cuán profundo caigas, ni cuán fuerte te resistas, Dios no deja de perseguir tu propósito.